El gobierno del estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todos su interés por participar en esta cuarta semana digital de la economía creativa en Tabasco. Desde el año 2021, que fue declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible por la UNESCO, la Secretaría de Cultura de Tabasco ha tenido la iniciativa de realizar año con año la Semana de la Economía Creativa, contando con la participación de expositores internacionales, nacionales, estatales, para impulsar la conversación sobre la importancia e impacto de la economía creativa en el desarrollo económico y social. En esta edición abordamos la temática La cultura y el arte en la era digital. Hoy somos testigos de cómo las redes sociales impulsan la cultura y el arte a mayor escala y velocidad, haciéndola más asequible. Sin duda alguna, la comunicación digital ha alcanzado su máximo desarrollo, convirtiéndose en el punto de encuentro entre artistas y espectadores. El día de hoy contamos con la participación de la maestra Florencia Minici, quien desarrollará la interesante conferencia Imaginaciones comunitarias en el capitalismo de la inteligencia artificial, para lo cual me voy a permitir dar lectura a su semblanza curricular. La maestra Florencia Minici estudió teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en letras y estudió la maestría en sociología económica en la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es secretaria técnica del programa Cooperación Iberoamericana Ibercultura Viva. Es poeta, ensayista, periodista, militante e investigadora. De igual forma, prepara la edición de su próximo libro. Es cofundadora del movimiento Ni Una Menos, exdirectora de la revista Mansilla, fundadora del medio LAFTEM y editora de la plataforma Nuclear. Publicó FEN, Las Atracciones, periódico especial, Mi Romance de Hotmail y Alcohol y Cine. Escribe en diversos medios sobre política y literatura. Maestra Florencia Minici, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias al gobierno de Tabasco. Muchas gracias a la Dirección de Cultura. Es un honor haber recibido este convite para poder compartir algunas ideas en el día de hoy y poder seguir profundizando este camino de cooperación y de intercambio de saberes, de experiencias, de preguntas, sobre todo, en tiempos difíciles para nuestra región, en tiempos en los cuales más que nunca es fundamental fortalecer los lazos de conocimiento, los lazos educativos, los lazos políticos y las inquietudes que seguramente con la diversidad y la pluralidad de nuestras regiones en muchos casos se repiten. Por ejemplo, el tema que vamos a conversar hoy, ¿no? Que como bien señalaba aquí la colega, la compañera Mari, versa en torno a las imaginaciones comunitarias en el capitalismo de la inteligencia artificial, o diríamos en tiempos de la inteligencia artificial. Como bien saben, o para quienes no lo saben, actualmente desde el programa de Ibercultura Viva, en donde me desempeño a cargo de la unidad técnica, trabajamos, por supuesto, de manera sistemática y permanente con nuestros principales destinatarios, que son las comunidades y las organizaciones culturales de base comunitaria, por lo cual todas las preguntas y las inquietudes que en estos tiempos muchos y muchas nos hacemos en relación al futuro de la comunidad como un eje de liberación, como un espacio de participación y también de emancipación, no solamente es parte de mi vida cotidiana, sino que hace sentido con una historia también personal de participación, de interés y sobre todo de mucho amor por lo colectivo, por la comunidad y por el destino emancipatorio de nuestra querida patria grande. En el día de hoy, estas breves palabras que yo les voy a compartir para que sean luego debatidas, criticadas, cuestionadas y que en todo caso pues, permitan abrir preguntas, tienen que ver
con explorar un poco cómo la inteligencia artificial, un tema que en este momento, sin dudas, es uno de los temas que más nos atraviesan como inquietudes respecto de su destino en las formas de organización del trabajo, en las formas de organización incluso del tiempo libre también, cómo la inteligencia artificial también puede llegar a estar en un futuro próximo moldeando la cultura, las alternativas de organización comunitaria incluso, y cómo enfrentar este desafío, ¿no? La era digital, que está marcada por la expansión evidente de lo que se conoce como capitalismo de plataformas, un concepto que en breve vamos a desarrollar, presenta sin dudas retos, desafíos nuevos y también muchas oportunidades para nuestra comprensión y para nuestra práctica cultural. Así que de eso versará nuestra conversación en el día de hoy. Espero que sea de provecho y que nos deje con más preguntas para seguir construyendo. Comencemos por situar el contexto actual a partir de intentar primero responder a una pregunta, que es ¿qué capitalismo, qué sistema de relaciones de producción y de relaciones productivas estamos viviendo? Y por consiguiente, ¿en qué sociedad estamos? ¿En qué sociedades estamos? Hay distintos autores que han acuñado diferentes denominaciones para caracterizar a esta época. Algunos hablan de capitalismo informacional, otros hablan de capitalismo de plataformas, como señalábamos recién. Incluso también hay quienes han decidido caracterizar a esta época como un capitalismo cibernético. Las reminiscencias que se nos vienen a la mente respecto de aquellas historias de ciencia ficción, fílmicas o novelísticas o incluso poéticas, son evidentes. Pareciera por momentos que nos encontramos habitando ese futuro de la ciencia ficción que hace algunas décadas parecía absolutamente lejano, ¿no? Podemos decir que todas estas definiciones del contexto actual, según diversos autores, ¿no? Que algunos vamos a nombrarlos, coinciden, sí, todas en señalar un hecho que es que hacia fines del siglo XX, lo que conocemos como capitalismo, este orden, esta forma de intercambio de bienes y servicios a nivel planetario, atravesó una profunda reestructuración. Si tomamos las palabras de Manuel Castells, por ejemplo, podemos decir que pasamos de una economía de escala a una economía global, caracterizada por la descentralización, básicamente, en primer lugar, y también por la flexibilización de lo que tiene que ver con las gestiones empresariales, la integración de mercados financieros y también la eliminación de fronteras nacionales, ¿no? En favor de lo que puede entenderse como una economía informacional. Dicho esto, en particular, se destacan tres momentos históricos recientes, que yo voy a decir muy rápidamente, que hacen a esta reestructuración que empieza a darse a fines del siglo XX. La primera es la recesión de la década de 1970, sin dudas, en donde llega a su límite y hace crisis lo que fue el modelo keynesiano en Occidente, y eso da lugar a una serie de reformas, desde la innovación tecnológica, en las cuales la innovación tecnológica y el cambio organizativo se convierten en los nuevos pilares del nuevo modelo de producción y de sociedad. Y en esta nueva sociedad, que es ya no solo capitalista, sino capitalista e informacional, podemos decir que la misma se caracteriza por una predominancia de la información como materia, como sustrato material y como producto, ¿no? Se produce información, ¿no? Permanentemente. Y esa información, por supuesto, tiene un valor y esa información también tiene como fin el intercambio, ¿no?
Em, y los otros dos momentos históricos para señalar en relación a la genealogía de este contexto son, por un lado, el auge y la caída del paradigma de los años 90, donde por supuesto registramos una hegemonía neoliberal a partir del consenso de Washington, y finalmente la crisis de 2018, que como sabemos, en tanto crisis de escala planetaria, llega a ser crisis locales en todos lados. Yo les hablo desde Argentina. En Argentina las consecuencias de esa crisis han sido realmente profundas, quizás tardó un poquito más hacia el 2012, en verse de manera más palpable la representación, las consecuencias de esa crisis, pero diríamos que, y todavía los coletazos de la crisis del 2008 no se han resuelto. Eso tanto en Argentina como en todo el mundo. De hecho, vemos cómo la salida no está clara y no parece ser muy optimista, ¿no? Tanto en Europa como en América Latina, incluso en Estados Unidos, no se ha podido construir ni un consenso económico y de gobernanza en relación a esa crisis, ni mucho menos una salida popular a favor de los sectores, perdón, históricamente más postergados. Estamos viendo que en Europa muchas veces la salida está pareciendo ser una salida más parecida a la de los 80, con austeridad y con un revival neoliberal más duro incluso, y en algunos países con nacionalismos políticos que tienen de todos modos mucha dificultad para expandir el gasto público, ¿no? Entonces, en esas diatribas podríamos decir que se encuentra el capitalismo contemporáneo, con casos para destacar en relación a decisión y política de redistribución y de salidas alternativas, como es el caso, por ejemplo, de la experiencia del gobierno mexicano que ahora se encuentra, bueno, en una nueva etapa de gestión, con el cambio de gobierno en el marco del mismo proyecto, que es el proyecto Morena, con la actual presidenta Sheinbaum y anteriormente con la enorme presidencia de López Obrador, que sin dudas es un faro para América Latina. Más, bueno, veremos también aquí con el retorno de Lula en Brasil, podemos decir que empieza a discutir de nuevo América Latina la posibilidad de una salida propia. Cada uno de estos momentos que yo mencionaba, podemos decir que configuró el escenario y moldeó el terreno de desarrollo de lo que hoy conocemos como economía digital, que es un concepto de un autor que es Srnicek, que bueno, justo ahora en estos días está de visita por Buenos Aires. En ese contexto que menciono, el desarrollo de la digitalización permitió la acumulación masiva de datos, los cuales obviamente se convirtieron en una nueva materia prima de este capitalismo. Nunca antes en la historia económica moderna habíamos visto una materia prima tan abundante y estratégica, y eso es un dato absolutamente contundente y definitorio respecto a nuestro futuro. El crecimiento, que yo te diría exponencial, de lo que es la acumulación de datos e información también, impulsó el desarrollo, obviamente, de la inteligencia artificial, que ahora se convirtió en un actor fundamental en la reproducción de lo que se conoce como capitalismo de plataformas. La inteligencia artificial permite procesar y manipular grandes volúmenes de datos, transformándolos en conocimiento que puede predecir y modificar comportamientos humanos, ¿no? Estamos refiriéndonos a eso. Es decir, que la inteligencia artificial no solamente automatiza y optimiza procesos en relación a lo que tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios, sino que también interviene directamente en la acción humana y es capaz de manipular comportamientos para alcanzar objetivos comerciales. Mucho, la verdad es que recientemente, en los últimos años, y seguirá siendo así, se ha escrito, se escribirá sobre el papel que deben desempeñar estos sistemas de inteligencia artificial en nuestras sociedades, ahora y en el futuro. A lo largo de la historia hemos observado utopías y también distopías
como yo decía al principio, ¿no? Vinculadas a la llegada de las nuevas tecnologías mediáticas y los géneros asociados a esto, ¿no? Volviendo a la referencia que hacíamos al principio de esta conferencia, cuando los libros de utopías o distopías tecnológicas proliferaron en el siglo XVII, por ejemplo, en esa época la crítica literaria hablaba de un retorno al barbarismo del periodo anterior al Imperio Romano. Imagínense esta particularidad, ¿no? En el siglo, lo repito, en el siglo XVII se decía que las utopías tecnológicas, o distopías tecnológicas también, planteaban un barbarismo que nos llevaba a épocas anteriores, incluso al Imperio Romano. O incluso durante el siglo XX, muchos expertos y expertas de la academia argumentaban que las personas recién alfabetizadas eran muy vulnerables a la manipulación mediática, ¿no? Entonces siempre se planteó en distintos momentos de la historia una especie de temor, ¿no? Respecto a la tecnología y demás. Temor que no siempre fue así porque muchas experiencias también políticas han tenido un exceso de optimismo tecnológico e incluso el paradigma del optimismo tecnológico, entendido como esta idea de que la tecnología podría suplir toda conducta humana, han acompañado paradigmas autoritarios también, ¿no? El avance de las tecnologías siempre representó controversias, obviamente, desde los más diversos ámbitos. Podríamos decir que hoy con la inteligencia artificial sucede lo mismo. En ese sentido hay algo de viejo y algo de nuevo, como siempre, ¿no? Hay algo de esos viejos debates que mencionaba y hay algo actual que tiene que ver con cómo se presenta hoy la inteligencia artificial. Y esto tiene que ver con que sus sistemas pueden generar decisiones, ¿no? Y esto no es menor. Pueden generar también predicciones y también pueden clasificar en una amplia gama de sectores de la economía, como por ejemplo en el desarrollo económico, incluso en la justicia social y en el ejercicio de los derechos humanos. Como toda tecnología, podemos decir que se trata de un sistema sociotécnico con limitaciones y defectos, por supuesto, pero al igual que lo que fue en su momento el libro, la televisión o mismo Internet, genera también nuevas oportunidades de organización, nuevas oportunidades de desarrollo. Entonces, en esa lógica pendular, si se quiere, utópica y distópica, es que se puede andar por este terreno y empezar a hacerse preguntas, ¿no? Tal como en su momento creo que lo había expresado no solamente la literatura de ciencia ficción, sino también experiencias emancipatorias políticas. Esta oportunidad y esta limitación yo creo que va a ser muy rica en los próximos años para pensar no solamente el contexto sistémico capitalista, sino también nuestras estrategias de abordaje de la desigualdad. Podríamos mencionar también que expresa la Agenda 2030 yendo hacia el ámbito de la cooperación y hacia el ámbito de de las signias de acuerdos y de propuestas internacionales. La Agenda 2030 expresa la expansión de las tecnologías de la información como algo que puede acelerar el progreso humano, ¿no? La Agenda 2030 tiene una lógica aceleracionista en ese sentido. Después discutiremos si eso es bueno o malo, ¿no? Pero plantea una aceleración del progreso humano y un desarrollo en consecuencia de las sociedades de conocimiento, ¿no? Pero esto no creo yo que pueda suceder, que pueda darse de manera próspera si como países, como organizaciones, como sujetos no orientamos la tecnología hacia el empoderamiento de las comunidades y la distribución equitativa o igualitaria de recursos y ganancias, ¿sí? Siguiendo con alguna mención respecto al ámbito internacional de la cooperación, es claro que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS,
los cuales, por ejemplo, con los cuales, por ejemplo, nosotros nos regimos, por supuesto, desde el espacio de la CEGIB, dentro de los ODS diseñados para lograr un futuro más sostenible y mejor para todas y todos, se encuentran el promover el crecimiento económico, el empleo productivo y el trabajo para todas y todos. Así como también, bueno, la igualdad de género, el desarrollo de las ciudades, comunidades sostenibles. La tecnología ahí cumpliría, ¿no? En teoría está llamada a cumplir un rol clave para lograr estos objetivos, pero bueno, sabemos que el mero desarrollo de estos objetivos no sería suficiente para lograrlo. Y sobre todo en un contexto en el que, como sabemos, existe una gran amenaza, no solo local, sino también internacional y también políticamente internacionalizada respecto de la posibilidad de estos objetivos de desarrollo a partir de, bueno, una amenaza que tiene que ver con el desarrollo de las extremas derechas en el mundo, que no solamente amenazan la posibilidad del desarrollo, ¿no? Que podríamos también discutir sobre el desarrollo, si sí, si no, en respecto del paradigma, ¿no? Que se ha discutido mucho en América Latina el paradigma del desarrollo, pero lo cierto es que la apropiación de la tecnología, la apropiación de la inteligencia artificial y ese excesivo optimismo tecnológico es una insignia, sin dudas, de la extrema derecha. Baste acudir a ejemplos obvios, ¿no? Como Elon Musk, como como una especie de superhéroe tecnológico de estos tiempos para la derecha. De hecho, la inteligencia artificial dentro del capitalismo digital puede ser utilizada como una herramienta de control, de optimización, de extracción de valor, diseñada y operada también para maximizar la eficiencia económica y el control social. Acá la inteligencia artificial, en los términos en los que quiero plantearla, se puede entender como una extensión de las lógicas capitalistas. Hay dos autores que me interesa mencionar, que son Sofía Escacerra y Leonardo Fabián Saí, que explican que la cibernética tiene una dinámica en sí misma totalitaria, en el sentido de que es capaz de rastrear y cambiar datos de todos los flujos existentes de la sociedad. Nos quedamos con esa idea para poder avanzar, ¿no? Creo que están planteadas las contradicciones, ¿no? Del contexto y del tema que nos ha convocado a conversar hoy. Y a partir de ahora voy a sacar algunas ideas y conclusiones para ya ir redondeando. Frente a este panorama, yo considero que se impone la necesidad de anteponer una inteligencia comunitaria para el desarrollo de una planificación democrática donde el desarrollo tecnológico sea puesto al servicio de fines colectivos en lugar de intereses corporativos. Entonces, si uno quisiera plantearlo esquemáticamente, podríamos decir que desde quienes trabajamos en el amor al paradigma de la comunidad organizada, podemos empezar a construir y a pensar formas de organización y de gestión y de política que puedan incorporar estos elementos de la tecnología, pero en otra clave, ¿no? No al servicio del interés corporativo transnacional financiero, sino al servicio de la organización de la soberanía en términos económicos, ¿no? Hay otro autor que a mí me gusta mucho para pensar esto, que es chileno, que es Martín Arboleda. Él es doctor en ciencia política y él explica muy bien cómo durante la década del 90, uno de los cambios que produjo muchas consecuencias fundamentales fue el abandono del concepto de planificación, ¿no? Lo que se conocía como o economía centralizada, bueno, o planificación económica, y el reemplazo de ese paradigma por la idea de gobernanza. La idea de gobernanza tuvo una función principal, ¿sí? En el ocaso de los 90, que fue el de velar por la eficiencia, generar un entorno que fuera atractivo para la inversión privada, inculcar actividades y disposiciones empresariales en la población, ¿no?
Y esto de aquí se desprenden un montón de cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? Con valores también, que tienen que ver con el emprendedurismo, la meritocracia, con una serie de paradigmas culturales que se han desplegado, expandido y vuelto hegemónicos, diría, actualmente en nuestras regiones. En el libro de Martín Arboleda que yo estoy mencionando, que se llama Gobernar la Utopía, que es un libro publicado en el 2021, él lo que propone, básicamente, para resumirlo, es rescatar la idea de planificación, ¿no? Que había sido abandonada, la cual tiene obviamente una larga trayectoria histórica, eh, no solamente en la economía y la política, también en la filosofía. Podríamos decir incluso que nos inspiramos en un planteo de Walter Benjamin, que decía que las generaciones que nos antecedieron eh, tenían una potencia mesiánica, ¿no? Que quizás yendo hacia esas generaciones que nos antecedieron, podemos encontrar allí la posibilidad del retorno de las utopías y de la emancipación. Entonces, bueno, ¿por qué no ir a buscar y a pensar con esos viejos paradigmas que parecían caídos en desuso, algunas ideas y algunos conceptos que nos sirvan para discutir este momento? Una planificación, obviamente, que no sea mera política reactiva al momento, ¿no? Sino que se anime, que sea riesgosa, que pueda pretender disputar el control democrático de los espacios económicos hegemónicos y también, obviamente, imaginar un futuro, ¿no? Y un futuro que no sea un mero pastiche de la sociedad ya existente. La planificación democrática a la que referimos aquí en este contexto y que nos sumamos también a este planteo de Martín Arboleda, parte por impulsar, en primer lugar, la participación activa y amplia de las comunidades. Y esto implica también democratizar el desarrollo tecnológico y ampliar el rango de saberes legítimos. La planificación democrática tiene que ser vista para nosotros como un acto de resistencia y como un acto de creación, como una forma de utilizar la tecnología para empoderar a las comunidades. Este proceso va a requerir, obviamente, de un enfoque democrático y participativo, lo cual es todo lo contrario al paradigma del optimismo democrático autoritario que mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces hablamos de un enfoque democrático y participativo para abordar la planificación y también los problemas que nos suscitan las nuevas formas de la tecnología, ¿no? Y en este enfoque las decisiones, y no es menor hablar de decisiones, las decisiones sobre el uso de la tecnología y de los datos tienen que ser tomadas por las comunidades, en un diálogo en el que deben participar, del que deben ser parte las comunidades, el Estado y también el mercado. Actualmente la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda producir cambios estructurales con un sentido inclusivo está ligada a los recursos que el Estado y la sociedad puedan movilizar para potenciar emprendimientos no corporativos, establecer alianzas con sectores productivos en el marco de planes de desarrollo local, ¿no? Que por ese lado podemos empezar a pensar en una apropiación, ¿no? Del paradigma de la inteligencia artificial a favor de una nueva etapa para nuestra región que ojalá pronto pueda encaminarse. Y en este sentido, obviamente es fundamental la reapropiación de las herramientas digitales por parte de los sectores populares, porque eso es lo que nos permite visualizar otras potencialidades para la tecnología y para la herramienta digital, para la inteligencia artificial. Podría darte un ejemplo relevante, podría brindarles un ejemplo relevante, como son, por ejemplo, las cooperativas de software libre. Aquí en Argentina existen varias, Canva, Ficus, Geop, hay varias, ¿no? Todas ellas promueven el desarrollo de la tecnología abierta y la inclusión digital. Algo que nosotros hemos tomado también desde la
cultura viva comunitaria en relación a la gestión institucional, digo, ¿no? Cuando hemos incorporado la inclusión digital como uno de los ejes de nuestras convocatorias a la hora de brindar recursos a las organizaciones para que también puedan tener proyectos que promuevan la inclusión digital. En este sentido, también podría mencionar que el desarrollo del código abierto, por ejemplo, permite la implementación de programas en distintas regiones, con bajo costo, adaptando los parámetros que se necesitan para ajustar a las necesidades del sector. En fin, el movimiento de software libre sin duda ha mostrado ser una verdadera red solidaria, ¿no? Que promueve, que posibilita innovación en diferentes sectores. Y quiero mencionar a otro sector que viene a cuento en todo este debate y que está presente, que son los feminismos. Los feminismos, en su capacidad para conjurar masividad y radicalidad, representan la expresión sin duda más cabal de inteligencia comunitaria. El arraigue, la territorialización en una muy vasta heterogeneidad de luchas locales nos permitió crear enlaces que se extienden en la forma de redes muy densas, multiescalares, y defendiendo límites nacionales, desafiando los límites nacionales y las nociones de clase también, contra la privatización y la individualización. Se impone, obviamente, un despliegue alternativo de poder y ampliación de horizontes posibles. El feminismo ha dado múltiples muestras de que es posible construir alternativas de desarrollo que no respondan a la lógica, o que no respondan solamente a la lógica de acumulación, que no respondan a la lógica de control, que se orienten hacia la distribución justa de recursos, al acceso abierto al conocimiento y la organización cooperativa del trabajo. La inteligencia comunitaria, entonces, sumando estos paradigmas que creo que pueden hacer parte de lo que entiendo por inteligencia comunitaria, entonces, no es solo una alternativa técnica, ¿no? Es una apuesta política, que obviamente se articula con el poder popular, con la economía solidaria, con las economías creativas, con la planificación democrática, abriendo, bueno, un universo de posibilidades de un uso transformador de la tecnología al servicio de la justicia social y del buen vivir, que es una de las grandes deudas pendientes en América Latina. Otro actor clave, y ya para finalizar con esto, otro actor clave que considero, para sumar un tercer actor clave en esta alternativa de inteligencia comunitaria y que es un motor de cambio, es la juventud, las juventudes. Las juventudes están fuertemente atravesadas actualmente, como sabemos, por el desempleo, por condiciones altísimas de precarización laboral. Muchas veces son señaladas como los primeros en conocer, ¿no? Pero los últimos en entender cómo se maneja la tecnología, ¿no? Son identificados por los fabricantes y por los críticos como actores que tienen mucho poder, pero a la vez son personas que al adoptar una nueva herramienta reflejan su vulnerabilidad de primerizos, ¿no? Eso lo podemos ver con muchos ejemplos y el más terrible de todos quizás sea cómo se ha instalado el sistema de apuestas digitales, de apuestas online, que ha vulnerado a sectores enormes de la población joven en muchísimos países, ¿no? Pero sin embargo, los jóvenes siguen siendo quienes mejor entienden lo que la cibernética es capaz de hacer, para bien y para mal, ¿no? En ese sentido, la brecha generacional puede actuar como una barrera cuando se trata de concebir el potencial de las nuevas tecnologías. En un mundo en el que coexisten, ¿no? Personas que a lo largo de sus vidas tuvieron que adaptarse a las computadoras con otras que nacieron en un entorno cibernético, del que nos servimos cotidianamente para entretenernos, para subsistir, para trabajar. En mi caso particularmente soy de esa generación, nací en los 80
es justo en la transición, ¿no?, al uso masivo del computador. Esta familiaridad otorga sin dudas una mayor capacidad para imaginar y planificar futuros tecnológicos alternativos, y eso hay que aprovecharlo. Entre los jóvenes, la colaboración, el autodidactismo son esenciales. Y son esenciales para afrontar lo que debe ser el ingreso al mundo del trabajo y para afrontar las desigualdades también en el acceso a las tecnologías, para distribuir el saber. Un ejemplo muy interesante de colaboración y de socialización del conocimiento fue un encuentro que se dio en Buenos Aires, que fue el Clandestina Weekend Nerd, y es un encuentro que lo llevó a cabo un grupo de jóvenes que investigaron y experimentaron con el uso de programas y dispositivos para colectivizar recursos que lograban conseguir. En fin, hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, los jóvenes, los feminismos, también hay experiencias sindicales que están empezando a trabajar alrededor de esta apropiación comunitaria de la inteligencia artificial y de las tecnologías para generar formas también de hackear el sistema en un punto, ¿no? Por lo cual creo que así como es muy grande y muy pesado y muy poderoso el paradigma del optimismo tecnológico que acompaña a esta gran ola que lucha contra la justicia social a escala planetaria, nosotros tenemos también con qué, nosotros tenemos actores interesantes, tenemos capital humano, emocional, afectivo, militante, y tenemos saberes ancestrales en los territorios en América Latina que sin dudas son y deben ser y están llamados a ser, como dijo una querida dirigenta hace poco aquí en Argentina, si es necesario devenir avatar, lo haremos. Es decir, quizás desde el paradigma del buen vivir también podamos intervenir en esta distópica etapa que nos ha deparado el capitalismo contemporáneo. Por lo cual, bueno, esas serían las ideas que yo quería compartirles. Me gustaría mucho, por supuesto, recibir, luego de que vean esta conferencia, sus comentarios, sobre todo los desacuerdos, que es desde donde siempre generamos preguntas nuevas. Y les agradezco nuevamente su tiempo, su atención. Les mando un abrazo muy grande desde Buenos Aires, Argentina, y nuevamente un agradecimiento enorme a Mari Bravo y a todo el equipo de cultura de Tabasco y de nuestro querido y hermano país de México. Muchísimas gracias, la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco agradece a la maestra Florencia Minici la gentileza de su participación, haber aceptado impartir esta ponencia. De igual forma, agradecemos a todos ustedes quienes amablemente nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas digitales y les invitamos que nos sigan acompañando en esta programación de la cuarta semana digital de la economía creativa. Muchísimas gracias.